Las infecciones respiratorias son de las principales causas de consulta a nivel mundial, con el médico de primer contacto, el médico general, médico familiar, médico internista. Claro, depende de la estación del año. Aquí todos estamos en el hemisferio norte y por eso tiene cierto predominio durante el invierno. Las infecciones respiratorias obviamente causan una disminución de calidad de vida muy intensa durante unos días. Puede causar tos muy importante, puede causar ausencia del trabajo, es una de las principales causas de ausencia del trabajo y de la escuela también en los niños durante la época invernal, y puede llevar a condiciones graves como bronquiolitis, neumonías complicadas. En invierno es una de las principales causas de hospitalización en el adulto y más en el adulto mayor. El adulto mayor tiene un impacto muy importante porque puede no dar síntomas casi, solamente lo ves que está el paciente postrado, es decir, acostado, débil, puede no tener mucha tos, puede no quejarse de algo específico respiratorio, pero lo lleva al hospital finalmente.
es una enfermedad que está causada por patógenos que afectan al ser humano y principalmente es por causa viral. Las bacterias tienen también cierta implicación en el desarrollo de las infecciones respiratorias, pero en su gran mayoría es por causas virales. Dentro de los virus más comunes que causan las infecciones respiratorias está el virus sincicial respiratorio, que es el que más comúnmente afecta, por ejemplo, a los niños menores de 5 años, pero dependiendo del grupo de edad, el patógeno viral causante de las infecciones será diferente. Cada uno de los virus que afectan las vías respiratorias tienen diferentes grados de virulencia que son propios del microorganismo, del virus, pero sí se conoce que tienen cierta estacionalidad. Entonces, en épocas frías, ciertos virus se presentan con mayor frecuencia y es el clima lo que también ayuda a que ellos puedan infectar con mayor facilidad. También depende del grupo de edad. Los niños y los adultos mayores son más vulnerables a las infecciones por estos virus, a infecciones respiratorias. Y pues es principalmente los niños por la anatomía de sus vías respiratorias y en época de frío porque el frío condiciona también a que haya un mayor riesgo de este tipo de enfermedades. Hay muchos otros factores que se están estudiando para ver por qué en algunos casos el mismo virus puede ser mucho más patógeno, más virulento que en otros casos. Pero ahí todavía está como en investigación y se está tratando de ver cuáles son esos factores para también ayudar a que las personas que se enferman no tengan síntomas tan severos. Las infecciones respiratorias, la neumonía o alguna otra infección como tipo influenza, llevan a más complicaciones desde el punto de vista de infartos en corazón, por cosas relacionadas, ¿no? Se inestabiliza, por decirlo así, la enfermedad cardíaca y puede mostrar una agudización en forma de infarto. No es raro que veamos en las curvas
de frecuencia en la población. Donde hay un pico de frecuencia en la comunidad de infecciones respiratorias, también vamos a ver un pico menor grado, pero también de infartos al corazón o cerebrales, ¿no? Cuando fue el problema de la epidemia, como que se contaba que sí y que no, y uno también como que no creía que sí, y lo mío fue muy rápido. De hecho, yo mis síntomas empecé en la mañana con temperatura, y pues el clásico uno que se automedica. Me tomé mis paracetamol y como se me calmó, me puse a lavar y todo. Ya más tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, ya empecé a sentirme más mal. Fui, me acosté, para las 7:30, 8 de la noche ya estaba ardiendo en temperatura. También me iba a tomar otros paracetamol, pero llegó mi mamá y ya fue cuando me tomó temperatura y todo tenía más de 40. Entonces, pues sí fue muy rápido porque yo vivo en Las Mercedes y me trasladaron, mi esposo me trasladó a la clínica 50, que estamos cerca realmente, y al llegar yo ya a la clínica ya no pude caminar y ya no podía respirar. Me tuvieron que meter de emergencia para ponerme oxígeno. Sí, así fue como que... Y yo no sabía que era... O sea, la verdad no sabía que era influenza hasta que ahí ya me empecé a dar cuenta que a la hora que ya me iban a bajar no me podían ni tocar porque me dolían todo, huesos, todo, y la temperatura muy alta, y empecé a faltarme el oxígeno. Un catarro común te va a dar estornudos, dolor nasal, dolor de garganta. No vas a tener una fiebre intensa, es decir, pues traes 37,5, 37,8, quizá 38 un día y se quita. No duele mucho el cuerpo, no duele mucho la cabeza. Todo el mundo hemos tenido gripa, o sea, sabemos lo que es una gripa. La gripa, hay que puntualizar que en otros países gripe es influenza. Aquí en México gripe es catarro, en otros países es catarro. La influenza da mucho dolor de cabeza, fiebre mayor de 38 grados, continua. Le duele a uno el cuerpo que de verdad quiere estar uno acostado todo el tiempo. O sea, los que hemos tenido influenza, de verdad no se parece a una gripa en la mayor parte de los pacientes. Hay pacientes que pueden andar con influenza caminando como si nada, ¿verdad? Pero estamos hablando del enfermo que interesa en la consulta. Entonces les da mucho dolor de cabeza, dolor de ojos, siente que se le salen los ojos, dolor de todo el cuerpo, quiere estar uno acostado. Y quizá la gripa es no tan importante. También da dolor de garganta y da tos. Esa es la diferencia entre un catarro común o síndrome gripal, como decimos en México, y una influenza, ¿no? Pues yo había escuchado y nos habían dicho en la escuela, en las noticias, que era una enfermedad mortal y que casi a todas las personas que les daban fallecían. Y pues sentí bien feo. Ese día que se llevaron a mi mamá, no fue antes, como un día antes yo ya me sentía muy mal. Pero mi mamá también me automedicó, como se automedicó ella. Y me dio medicinas y me dijo, ya con esto se te va a pasar, tranquila. Y sí se pasó por momento, ¿no? Pero ese día que se llevaron a mi mamá, yo me quedé bien enferma también. Entonces, como mi abuelita y mi mamá, mi papá ya se habían ido con mi mamá, llegaron mis tías, hermanas de mi mamá, y fue cuando me decidieron llevar a mí también al hospital porque yo también ya estaba muy enferma. Y resultó que también era influenza. Es que no sabíamos al principio que era influenza, porque yo fui a la casa de mi hija, todos los días iba, y llegué y la vi acostada con calentura y que tenía ganas de vomitar y que tenía como migraña y que
No le dije, vamos al doctor. Y nos fuimos al seguro y la internaron. Entonces yo me vine a su casa por sus hijos. Y cuando llego ya tenía temperatura Daniela, Jimena, Quique y Kika. Pero a todos nos dieron, o sea, nos pusieron en cuarentena todos, nos dieron el tratamiento, unos polvos, unos toques de unos polvos. Yo estuve internada 3 días, tú 2, ¿verdad? 2 días, salió ella antes que yo, porque yo ya llevaba los pulmones un poco colapsados. Entonces yo sí, y los 40 días que estuvimos, ya no pudieron ir a la escuela, o sea, ya no pudimos salir de la casa, nos dieron el tratamiento. Y de hecho diario nos hablaban del Seguro Social del Departamento de México, supuestamente de epidemiología, para cómo estábamos, qué reacciones teníamos, si los niños no habían tenido sí, las mismas reacciones, no, o sea, como que nada, sí nos decía el doctor que sí lo tenían el virus, pero no lo desarrollaron. Y pasó tiempo de que me enfermé yo y se iba a casar un hermano de él. Y va la mamá de él y comenta que mi primo dijo, fíjate que está muy mal y que temperatura, y ya fue a similares y no sé. Y ya fue cuando le digo, tía, es que sí, no, es que no, sí. Y la esposa lo lleva al hospital y sí, pero él le comentaba que ya llevaba los pulmones trabajando creo al 3%, algo así. De hecho, él entra y a los 2 o 3 días lo entuban, y sí no logró, ¿cómo se llama? Salir, él sí, neumonía y todo le dio y falleció de 33 años. No, es una gripa, pues aunque sea gripa, que te vean. Pero pues se pasó y hasta que falleció.
Durante el año 2009 observamos que de manera repentina un gran número de pacientes de 20 a 40 años de edad presentaron infecciones respiratorias muy severas. Estos requerían ingreso al hospital, a las salas de cuidados intensivos e incluso presentaron una importante mortalidad. Este comportamiento es típico de un virus pandémico que contrasta con el comportamiento habitual del virus de influenza que afecta a los niños menores de 5 años o los mayores de 60 años. Al observar este cambio en el patrón epidémico de una afección más notable a las personas de 20 a 40 años de edad, fue necesario investigar la ocurrencia de un nuevo virus. Tras varios estudios, fue evidente que nos enfrentábamos a un virus de nuevo origen, el virus H1N1 pandémico. Este es un virus que se generó a través de recombinación de virus de origen aviar, origen porcino y de origen humano. La influenza normalmente se presenta cada año en una población de forma epidémica, lo que conocemos como influenza estacional. Cada año circula el virus de influenza y habitualmente se puede presentar en esa población entre 6, 8, 12 semanas del año. De esta forma, durante la circulación del virus se ve un incremento en el número de enfermos, de consultas, de hospitalizaciones y de defunciones asociadas a las infecciones respiratorias. Los virus van cambiando todo el tiempo. Eso a través de la historia han cambiado. Pero van cambiando con pasos pequeños, un escaloncito. Cuando ocurre una pandemia es porque el virus cambia y a lo mejor sube 4 o 5 escalones en lugar de 1. Entonces, aquí fue por combinación de virus que venían del ganado porcino, ¿verdad? Junto con el humano, y hubo un rearreglo ahí a nivel molecular del virus y por eso sucedió esto, como en otras ocasiones ha ocurrido, en la influenza aviar también ocurre, que es mucho menos frecuente. En ese entonces teníamos Daniel Noyola y yo varios estudiantes en común trabajando afortunadamente en influenza estacional, lo que en ese entonces era una influenza estacional, H1N1, H3N2, pero no la variante pandémica. Y repentinamente estábamos de vacaciones y me acuerdo que Daniel, primero el doctor Fernando le habló a Daniel y empezaron a ver que la casuística empezó a incrementar mucho en el hospital. Y yo creo que las cifras eran tan alarmantes que Daniel Noyola me habló y me dijo, prácticamente aborta tus vacaciones, regresa, necesitamos dedicarnos al 100% a esto. Desde el punto de vista de un virólogo, pues es el sueño, ¿no? Poder participar, estar presente y a la altura de la situación cuando se presentan este tipo de eventos. Inmediatamente nos pusimos a trabajar, era muy rara la presentación clínica, nos hizo pensar en muchas cosas. Yo en lo particular estaba buscando hantavirus porque estaban muriendo jóvenes con sistemas inmunes fuertes y eso es típico de hantavirus, pero nunca ha sido detectado clínicamente en seres humanos en México y por eso se me hizo muy sabrosa la idea. Posteriormente nos fuimos dando cuenta de que aplicando las técnicas que estábamos utilizando para el estudio del virus de la influenza estacional, empezamos a tener reacciones curiosas, no al 100% que digamos que detectaban al virus de la pandemia, pero que indicaban que algo de la influenza estaba circulando. Y ya cuando el grupo canadiense verificó, confirmó que en efecto se trataba de una variante rearreglante del virus de la influenza, pues fue cuestión de semanas para ponernos, en días incluso, de ponernos al tanto para empezar a tamizar nuestras muestras, identificar al virus e incluso lograr secuencias genómicas completas de los que pudieran ser los aislados más tempranos, no los más tempranos, pero de los más tempranos de la influenza pandémica. Bueno, las infecciones respiratorias son un tema de gran relevancia tanto a nivel mundial como a nivel local en nuestro país. Nosotros nos ha interesado este tema desde hace muchos años. Aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí comenzamos con proyectos sobre el tema de infecciones respiratorias e influenza en el año 2002. En ese entonces, justo por el impacto que tienen las infecciones respiratorias, nos interesó hacer propuestas de investigación enfocados a evaluar los aspectos epidemiológicos de estas infecciones, así como tratar de estimar los impactos que tienen
en nuestra población. A partir de entonces hemos hecho una serie de estudios y proyectos que nos han permitido conocer el comportamiento de los diferentes virus respiratorios que afectan a la población. La mayor parte de los estudios los hemos hecho en la población pediátrica, en los niños. Sin embargo, también hemos hecho estudios que afectan a toda la población, incluyendo adultos y el adulto mayor. Aquí en la universidad hemos trabajado con estudios de epidemiología molecular, y en los estudios de epidemiología molecular de los que se ha responsabilizado el doctor Daniel Noyola, esencialmente lo que hacemos es, el doctor Daniel Noyola, a través de sus contactos en el Hospital Central, el doctor Fernando, se buscan pacientes que llenan ciertas definiciones clínicas de casos sospechosos, probables, y en eso se tamiza, se busca la presencia del virus. Generalmente el resultado no tiene ninguna utilidad clínica para el paciente, no se les reporta inmediatamente. No se trata de eso, no se trata de brindar un diagnóstico oportuno, sino más bien de establecer el impacto del virus en una población que está siendo afectada, que tiene síntomas semejantes a influenza, que tiene síntomas respiratorios o que incluso, como lo hizo el doctor Daniel Noyola, incluso entre pacientes que han muerto, ¿sí? Incluso por causas que son ajenas a infecciones respiratorias, y descubrir que virus respiratorios están involucrados incluso en ese tipo de muertes. Existen diferentes métodos para su detección. Hay métodos muy tradicionales que se utilizaban mucho antes de que la biología molecular estuviera haciendo una presencia tan importante en el diagnóstico. Esos métodos, por ejemplo, son el cultivo celular, en donde la muestra del paciente se tiene que poner a cultivar con células, y si está el patógeno en esa muestra, pues va a infectar a las células y uno puede detectarlo por métodos indirectos en ese cultivo. También está la inmunofluorescencia, que nos permite detectar con anticuerpos fluorescentes si está el patógeno en la muestra del paciente. Pero desde que la biología molecular ha tomado un papel muy importante en el diagnóstico molecular de enfermedades, se utilizan ya los métodos moleculares prácticamente como de elección. Entonces, esos métodos moleculares son mucho más específicos y más sensibles para poder detectar estos patógenos. El más utilizado es la PCR, y este nos permite amplificar el genoma del virus en caso de que está presente y poderlo detectar. Y hay otras variantes de esa reacción, que es la PCR, que se pueden utilizar para hacer la detección. La influenza se transmite a través de vía aérea, es decir, yo toso, estornudo, y alguien que esté cercano, alrededor de unos 2-3 metros, si respira eso, pues entonces tiene la probabilidad de infectarse. No es una garantía, ¿verdad? No quiere decir que si me expongo me voy a enfermar, pero tengo más probabilidad de enfermarme, de mostrar la enfermedad. Si yo toso, estornudo, me tomo con la mano y luego agarro una superficie y yo me recargo en el mostrador de la farmacia o en otro lugar, ¿verdad? Ahí queda el virus, puede quedar presente durante 24, 48, 72 horas, y si llega otro paciente, bueno, otra persona, y se recarga ahí y luego toca la cara, porque esto entra por ojos, nariz o boca, pues entonces también se puede infectar. Entre los proyectos que abordamos aspectos tanto epidemiológicos como básicos, como de diagnóstico, para conocer con mayor profundidad el efecto de las enfermedades infecciosas respiratorias en la población. Entre estos hemos podido caracterizar cuáles son los virus más comunes como causa de infecciones respiratorias, qué impacto tiene cada uno de ellos como causa de consulta, como causa de hospitalización e incluso como mortalidad a nivel tanto del estado de San Luis Potosí como a nivel de todo el país. Por otro lado, hemos evaluado algunas intervenciones que pueden tener un impacto sobre las infecciones para ver de qué forma se puede mejorar la salud de la población. Si yo tengo un enfermo que tiene una enfermedad tipo influenza, así le llamamos en término médico, enfermedad tipo influenza, fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos, dolor de articulaciones, se siente muy mal, la fiebre arriba de 38 grados. Si el paciente a las 48 horas sigue con esos síntomas y la fiebre, hay que tratarlo, aunque sea sano. Es decir, no a todo mundo le damos tratamiento. Entonces, lo que aprendimos es que el paciente y el médico deben de poner en su receta siempre datos de alarma, es decir, cuándo regresar a la consulta. En la infección respiratoria no se aplica de tome la receta y ahí nos vemos que le vaya bien, ¿eh? No.
tiene que estar uno en contacto con el enfermo. No puedo yo tener un paciente con influenza y desentenderme, ¿verdad? Porque las complicaciones vienen, y sobre todo los enfermos jóvenes, otra cosa que aprendimos, el enfermo joven no se da cuenta, está trabajando todo el tiempo. Son otros tiempos, a diferencia quizá de las pandemias que se vivieron en años anteriores. Todo el mundo está trabajando. Y teníamos enfermos que seguían trabajando y traían una neumonía y tenían falta de aire. Pero como están jóvenes, lo toleran. Entonces se aguantan hasta que están muy mal, y llegaban prácticamente moribundos al hospital, ¿no? Llegaban a intubarse, y tuvimos casos donde en horas fallecían. Es impresionante, ¿no? Como si me enfermara mucho, que me duele la cabeza. Pues a veces cuando tengo gripa me duele la cabeza. ¿Tienes pesadillas? No quieren que los abracemos. Porque como cosas frías y cuando llueve a veces salgo. O que porque después nos puede contagiar. Que se tapen la boca. Como si estornudara mucho. Me duele mucho la garganta. Es porque no traigo chamarra y tomo cosas frías. Que no ande descalzo. Pues gripa. Lo llevaron al doctor. Pues a veces en tiempo de frío me duele mucho la cabeza. Le duele la panza. Se siente muy mal porque andaba descalzo. Si puedo respirar, nomás estoy ahorita enferma de gripa. Quiero que andes descalzo y ponte la chamarra. Y que cuando me sienta mal me acueste. Que se tienen que cuidar. Que se cuiden y que cuando se enfermen que se tomen la medicina. Que me tengo que tomar las medicinas. Muy importante que la población sea consciente que en sus manos está el prevenir la mayoría de este tipo de infecciones. Para muchos de estos virus no hay un tratamiento actualmente que se le pueda ofrecer al paciente. Entonces es muy importante que ellos lleven a cabo las medidas preventivas para evitar que se esté diseminando en las épocas en que son los picos epidémicos. Lo más importante es el lavado de manos frecuente que debe hacer la persona para evitar que si por algo está enfermo, vaya dejando el virus por todos lados. Entonces se tiene que estar lavando las manos frecuentemente. Y también por si en algún momento toca algún área que estaba probablemente infectada, pues que no se vaya a contagiar. Entonces lavado de manos frecuente es uno de los más importantes. También evitar el saludar de mano a otras personas, también eso evita que haya diseminación de estos virus. En el caso en que tenga algún síntoma respiratorio, debe acudir inmediatamente con su médico para poder hacer un diagnóstico oportuno. Y si tiene síntomas como estornudo y tos, debe de cubrirse la boca al toser o al estornudar, pero con la parte interna de su antebrazo, siempre de esta manera, para que evite el que se contamine las manos y esté esparciendo el virus hacia otros sitios, ¿no? Son de las medidas más importantes que todos deben de tomar en cuenta y nunca automedicarse, ¿sí? Si tienen dolor de cabeza, tos, estornudo, fiebre, no deben de tomar absolutamente nada, deben acudir al médico y el médico será quien le indique qué es lo que puede o no tomar. Y aprendimos que necesitamos mucha educación, la comunidad necesita mucha educación y desafortunadamente el convencimiento de la gente para vacunarse, como en todo el mundo, no es del todo bueno. Mucha gente piensa que las vacunas es un negocio nada más. Para los que vivimos diariamente esto, obviamente nos toca ver muertes, nos toca ver gente joven, familias donde quedan sin alguien que los sustenta, sin la cabeza de la familia, sin hijos. Obviamente eso nos toca mucho a nosotros, nos conmueve. Por supuesto que estamos convencidos de la vacuna. Yo a mis padres, a mis hijos, yo me vacuno todos los años. Pero desafortunadamente, como pues, el mundo es plural, mucha gente va a pensar que es un negocio y que solo se aplica por interés, etcétera, ¿no?
Entonces, creo que un aprendizaje es que deberíamos estar informados la población, porque tuvimos el pico de 2009, la gente estaba informada, se vacunaron más, luego bajó. Luego tuvimos otro brote en 2013-14, con más enfermos probablemente que en el 2009 en el hospital. Ocasionalmente aparecen nuevos virus de influenza que causan epidemias de gran magnitud que conocemos como pandemias. Estas ocurren en varias ocasiones a lo largo de un siglo. Por ejemplo, durante el siglo pasado, en el año 1918 se registró una gran pandemia. Posteriormente, en el año 1957 hubo otra pandemia. Finalmente, en 1968 se registró una tercera pandemia. Este siglo, en el año 2009, tuvimos la primera pandemia de influenza de este siglo. Es de esperarse que en el futuro registremos nuevas pandemias de influenza. ¿Por qué lo mueven? Mira que lo mueven. Ay, ¿cómo quedó?